Muchachos, buenos días. Les habla el profesor Eduardo, profesor de matemática del cuarto año de secundaria. Hoy día vamos a trabajar Aprendo en Casa, semana 15, día 3 y 4. Construimos una carpa para acampar sin salir de casa. La competencia que vamos a resolver hoy día vamos a trabajar, resolver problemas de forma, movimiento y localización. Y el propósito de la sesión aprenderemos sobre pirámides, sus elementos, clasificación, cómo calcular su área y volumen. Establecemos relaciones entre las características, los atributos medibles de objetos reales o imaginarios de las pirámides. Entonces acá tenemos la situación número 1, ya que tiene 3 preguntas. Vamos a leer la situación. Construye una carpa para acampar sin salir de casa. A Daniel y su hermano Luis se les ha ocurrido la genial idea de acampar en el patio de su casa, pues es su deseo realizar esta actividad en algunos lugares de nuestro bello Perú. El problema es que ellos no tienen una carpa y por ese motivo deciden hacer una. Para lograrlo, estuvieron viendo en internet hasta que encontraron un diseño que podían construir en el que caben 2 personas, la cual tiene una base hexagonal donde la distancia de 2 vértices opuestos es 1,8 metros. Finalmente, para esta construcción es importante tener en cuenta que la talla de Daniel es 1,40 m y la de su hermano 1,52 m. A partir de la situación responde: ¿cuál podría ser la altura de la carpa? Justifique tu respuesta. ¿Cuál es la medida del parante lateral de la carpa? Y 3. ¿Qué cantidad de varas y parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa? Muchachos, para esto debemos recordar algunas cositas, ¿ya? Así rapidito nada más. Vamos a ver, muchachos. Ya este es un material de lectura. Recuerda, dice, la pirámide es un poliedro que tiene como base un polígono, ¿ya? Como base un polígono, profe. Y sus caras laterales son triángulos. ¿Ya? Sus caras laterales son triángulos. Caras laterales, triángulos, profe. Con un vértice en común conocido como el vértice de la pirámide. ¿Ya? Vértice de la pirámide. Ya está. El arista lateral. ¿Qué cosa es el arista lateral? Es el segmento que une un vértice de la base con el vértice de la pirámide. Este es el arista lateral. ¿Ya? Este es el arista lateral. Ya está. La altura, dice, es el segmento perpendicular que une el vértice de la base con el vértice de la pirámide. La altura lateral. Dice, la altura es el segmento perpendicular de la base que une el vértice de la pirámide con la base. Muchachos, es la altura, profe, por acá está la altura, ahí está, esa es la altura. Muchachos, esa es la altura. Ya está. El apotema de la pirámide, ¿qué cosa es el apotema? Dice, es un segmento perpendicular, a la arista de la base que une al vértice de la pirámide con el punto medio de dicha arista, si la pirámide es regular, profe. Este es el apotema de la base. ¿Ya? Entonces, para hallar el apotema, te das cuenta, adentro está formando un triángulo rectángulo, ya muchachos, un triángulo rectángulo. Apotema de la pirámide y apotema de la base. Ya está, el apotema de la pirámide está acá, ¿ves? ¿Sí? Ese es el apotema de la pirámide. En una de las caras se forma el AP. Y el apotema de la base se forma ¿dónde? En la base, profe, en la base. ¿Te das cuenta? Entonces esta figurita es un triángulo rectángulo, muchachos. ¿No? Entonces, definiendo el apotema de la base, es el segmento que une el centro de la base y el punto medio de cualquier otro lado del polígono. ¿Ya? Y el punto medio de cualquier otro lado del polígono es el apotema de la pirámide. Ya está, muchachos. Seguimos entonces. Ya está. Vamos a ver. Van a ver los tipos de pirámides. La pirámide regular, su base es un polígono regular y a su vez es una pirámide recta. ¿Ya? Las caras laterales son triángulos isósceles iguales entre sí. El polígono regular. Este es mi polígono regular.
¿Ya, muchachos? El irregular dice su base es un polígono irregular, pero muchachos, ¿ya? Entonces es un polígono irregular, o sea, tiene diversas formas la base. Ya está. Pirámide recta dice, todas sus caras laterales son triángulos isósceles, la altura trazada desde el vértice de la pirámide y cae en el centro del polígono de su base. O sea, mira, esta es la altura. La altura, profe, desde el vértice hacia la base siempre va a ser perpendiculares, ya muchachos, o sea, forma un ángulo de 90 grados. La pirámide oblicua, la altura trazada desde el vértice de la pirámide cae en un punto diferente del centro del polígono. No todas las caras laterales son isósceles. Ya muchachos, miren un poco más. Esta es una pirámide oblicua. En pocas palabras, arrimada, algo así, ¿no es cierto? Si yo trazo la altura no va a caer al centro, sino en este caso está cayendo donde fuera de la pirámide. ¿No, muchachos? O sea, no siempre va a ir al centro de la base. En la oblicua. En cambio, en la recta sí va al centro de la base. ¿No, muchachos? Entonces son las 4 características que tienen. Las regulares, porque su base es un polígono regular, puede ser triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, etcétera, etcétera. Irregular, ¿por qué? Porque la base tiene diversas formas. Recta, ¿por qué? Porque la altura trazada desde el vértice cae en la base perpendicularmente formando un ángulo de 90 grados. Y la oblicua, la altura trazada de un vértice, del vértice de la pirámide, no cae en la base, ¿ya? No cae en la base. Ya está, son las características más importantes. Por acá, algunas nociones, a ver. La clasificación de la pirámide según el número de lados de sus bases. Tenemos la pirámide triangulares, si la base es un triángulo, 3 lados. Cuadrangulares, si es 4 lados. De acá de las cuadrangulares se subdivide todavía una cuadrangular en sí, que es un cuadrado, y las otras rectangular. ¿Ya, muchachos? La pirámide pentagonal es 5 lados, hexagonales tiene 6 lados, octagonales tiene 7 lados y la octogonal tiene 8 lados. ¿Ya, muchachos? Entonces el nombre de las pirámides va en función a quién, va en función a la base. Muchachos, entonces tenemos la situación 1. Pregunta número 1 dice, ¿cuál podría ser la altura de la carpa? Justifique tu respuesta, ¿ya? Vamos a dar un valor, pero para eso primero vamos a tener que entender algo, muchachos. Acá tenemos la carpa, ¿ya? Esta es mi carpa, profe. Esta es mi carpa. La carpa que se ha elaborado en el patio. Lo he llevado acá geométricamente. ¿Ya? Ahí está mi triángulo, mi pirámide, profe, tiene su base es un hexágono, tiene 6 lados, profe. Acá he separado mi hexágono. Ahorita les explico por qué, profe. Ya está. De los datos, de los más relevantes, dice que la diagonal de mi base, la base la he sacado acá porque miren, esta es una base. Esta base es un hexágono, profe, es un hexágono. ¿Ya? En mi pirámide es hexagonal, profe. Ya está, ahí está. Es un hexágono, profe. ¿Los muchachos? Es un hexágono. Ya está, profe. Entonces vamos a hacer. Dice que la diagonal, profe, la diagonal. Ya está. Profe, la diagonal. Vamos a ver la diagonal. Vamos a dibujar acá para que nos salga derechito. Ya está, ahí, profe, ahí vamos a trazar acá la diagonal, ya. La diagonal. Ya, muchachos. Entonces, la diagonal dice cuánto mide, 1,80 m, profe. 1,80 m. 1,8 metros, profe. ¿Ya? Entonces, mira, en una carpa, cuando tú elaboras una carpa, la altura no es tan importante
en función a qué, profe, a la estatura, porque tú a tu carpa no entras caminando de pie derechito, ¿no es cierto? Te tienes que agachar, te tienes que inclinar o entrar de rodillas, ¿verdad? Ah, claro, profe. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que si vas a caber dentro de la carpa, entonces vamos a hacer, si Luis mide 1,52 m y mi diagonal, profe, y si se acostara Luis, profe, 1,52, sí, ya, profe, si cabe, ¿no es cierto? Si cabe. Entonces Daniel mucho mejor todavía porque Daniel, ¿cuánto mide? Daniel mide, ¿cuánto, profe? 1,40, profe. Entonces, ¿qué va a pasar? Los dos se van a tener que acostar diagonalmente, ¿no es cierto, muchachos? Ya está. Entonces la altura, un número accesible entre los dos, tanteando, entonces voy a trabajar con, profe, que valga 1,20 m, profe. ¿Ya? 1,20 m. 1,20 m, profe. Luego lo vamos a ver por qué, profe, ¿ya? Luego les voy a explicar por qué. 1,20 m, una medida arbitraria, ¿ya? Entonces, 1,20 m es menor que la edad de Luis y menor que la edad de Daniel. O sea, Daniel va a poder entrar, bueno, arrodillado o inclinado, y Luis va a entrar también inclinado o arrodillado. ¿No? Entonces, lo más relevante acá es que los dos sí van a poder acostarse, pero, ¿no es cierto?, cómodamente. ¿Por qué? Porque la diagonal mide 1,80 m. ¿Ya, muchachos? Entonces, ¿con cuánto voy a trabajar de altura? Con 1,20 m. Ya, muchachos, vamos con la pregunta 2 de la situación 1 entonces. Dice, ¿cuál es la medida del parante lateral de la carpa? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa he hecho acá? Ya he dibujado, muchachos, me he adelantado con los dibujitos, ¿ya? Vamos a ver, dice, entonces tengo mi pirámide. ¿Ya? La altura, profe, la altura ya les había hecho una medida arbitraria, profe, sería 1,20 m, ¿no? 1,20 m. Es para tener notables, ya más adelante lo van a anotar ahí. Profe, la altura vale 1,20 m. ¿Cuál es la medida del parante lateral? O sea, el parante lateral sería esta partecita de acá, ¿sí o no? Esta partecita es el parante lateral. Ya es lo que quiero ayer. Entonces, profe, entre la altura y el parante lateral, profe, se ha formado, ¿qué se ha formado? Un triángulo rectángulo, profe. Ahí está mi triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Ya se lo voy a llevar acá al costado. Mira, ya tengo mi triángulo rectángulo 0,90, profe. La base, ¿por qué, profe? 0,90 acá, la base, el cateto, profe. ¿Por qué? Porque toda la diagonal vale 1,80 m y la mitad del centro hacia el borde sería 0,90, ¿sí o no? Ah, perdón, ¿y la altura cuánto es? 2. Ya me piden L entonces. ¿Qué cosa es L? Es el parante lateral. Es la madera, el listón que voy a colocar acá para que haga la pared para mi pirámide. Entonces, profe, voy a recordar que había antes en la antigüedad había un señor llamado Pitágoras. Pitágoras, profe. Un griego. Entonces, ¿qué dijo Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado. L al cuadrado es igual a 1,20 al cuadrado más, profe, 0,90 elevado al cuadrado. Dijo que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya? Entonces L es igual, L al cuadrado, profe, y desarrollo, profe, 1,20. Mira, vamos a hacer, profe, 1,20 al cuadrado sería 1,44, profe. Esto sería 1,44. Más, profe, 0,90, profe, 0,90 al cuadrado sería 0,81, profe. 0,81. Sumamos, L al cuadrado sería igual a 5, 12, 2,25, profe. Ah, profe, entonces voy a sacar la raíz cuadrada, ¿sí o no? Entonces la raíz cuadrada es 2,25, raíz cuadrada, 1,5, profe. ¿Ya? Eso sería 1,5. 1,5. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la medida del parante lateral? Del parante lateral, entonces su medida sería 1,5 metros, profe. ¿Ya? Entonces, pasemos a la pregunta número 3. Pregunta número 3 dice, nos piden hallar qué cantidad de varas y parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa. Ah, ya, profe, eso es contar nada más. Las varas es la parte lateral, ¿sí o no? ¿Sí? La parte es lateral. Y el parante viene a ser, ¿qué cosa? La altura, profe.
Entonces comenzamos, profe. Mira, acá hay uno, profe. Acá hay una vara, dos varas, profe. Acá al fondo hay otra, tres varas. Acá hay una cuatro, acá hay una cinco. Y acá al fondo hay una seis, profe. Entonces, ¿cuántas varas necesita? ¿Cuántas varas, profe? 6 varas. ¿Qué más, profe? La altura dice cuántos parantes, un solo parante, ¿sí? Para mi pirámide un solo parante. Parante, profe. Parante necesita uno, profe. ¿Ya? Necesita uno. Entonces, sigamos, profe, sigamos acá. Sigamos y acá. Comprendemos el problema, dice. Vamos a hacer alguna preguntita. ¿Qué forma tiene la carpa? ¿Qué forma tiene la carpa que eligieron Daniel y su hermano? A la forma, profe. ¿Qué tipo de pirámides? Es una pirámide hexagonal, profe. ¿Ya? Es una pirámide hexagonal, profe. ¿Por qué es hexagonal? Porque su base es un hexágono. ¿Qué datos tienen que tener en cuenta Daniel y su hermano para la construcción de la carpa? Ya, ¿qué datos habíamos empleado? Necesitado, urgente, a la diagonal de la base, profe, ¿sí o no? Diagonal, profe, que valía ¿cuánto? 1,80, ¿sí o no? ¿Qué más? La talla de Daniel, ¿sí o no? Claro, profe, para poder determinar la altura, ¿no? Más o menos calcular la altura. Entonces, ¿cuánto mide Daniel? 1,40, profe. Metros, ¿no? Metros por acá. Y la de su hermano, ¿ven? Lo de su hermano. ¿Cuánto medía el hermano? 1,52. Ya está. ¿Qué nos pedían? ¿Qué nos piden hallar las preguntas en la situación? Allá la pregunta 1 nos pedía hallar, ¿qué cosa? La altura, profe. La altura. La pregunta 2 nos pedía hallar el parante lateral. ¿Recuerdan que aplicamos Pitágoras? El parante lateral, profe. Ya está. Y la pregunta 3, ¿a qué se refería? A la cantidad de parantes, ¿no es cierto? Cantidad, profe. A la cantidad de varas y parante, profe. Ya está, ¿ves? Entonces con esto terminamos la situación número 1. ¿Ya? Ahora pasemos a la situación número 2. Muchachos, entonces vamos con la situación número 2. Dice, si quisiera que entren 3 personas en la carpa y la distancia entre los dos vértices opuestos del hexágono ya no es 1,80 m, sino 240. Ha aumentado, profe. Entonces, ¿cuánto sería? 240, profe. Entonces ahora va a ser 240 la diagonal. ¿Está bien o no? 2,40 metros. Ya está. Y la altura ya no sería 1,20 m, como lo había colocado, sino 1,60 m. Acá está, 1,60 m. Ya está, muchachos. Entonces ya he hecho, profe, esta partecita de acá, esta partecita lo saco acá para entenderlo mejor. Este triángulo se ha formado un triángulo rectángulo, profe. El vértice con la base, la perpendicular, ha formado un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces vamos a ver, profe. Dice, ¿cuál sería la longitud de las varas laterales y del parante que tendría que conseguir Daniel y Luis? Vamos a hacer, entonces, Pitágoras, lo mismo. Aplicamos Pitágoras, profe. Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Dice L al cuadrado, profe, es igual a 1,60 al cuadrado más 1,20 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, 1,60, que sería 1,6, ¿no es cierto? 1,6 al cuadrado. A ver, vamos a hacer, profe, 1,6 al cuadrado. Sería 2,56, profe. ¿Ya? 2,56, profe. Más 12 al cuadrado sería 1,44, profe. Sumamos, profe. Esto debe ser 300, ¿no? No. A ver, vamos a ver. Profe, más 1,44, profe. Sería igual a 4. Entonces, L al cuadrado, y esto acá es 4, profe. ¿Ya? Y como está al cuadrado, saco la raíz cuadrada y L es igual a 2, profe. L vale 2. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la longitud de las varas laterales? 2 metros, profe. ¿Sí? L vale 2. Y del parante,
del parante, entonces 1,60 m. Entonces por acá, profe, ya está. Las varas laterales, la vara de medir ¿cuánto? 2 metros. Y la altura, o sea, el parante debe medir ¿cuánto? 1,6 metros. ¿Ya, muchachos? Ya está. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Hemos aplicado Pitágoras nada más. Pitágoras. ¿Ya? Pasemos a la situación número 3. ¿Ve? A la situación número 3. Dice, cuando se coloque la tela de la carpa, se quisiera tener una entrada por una cara lateral, profe. Allá, profe, por una cara lateral. Entonces, realizando un corte de dicha cara. Ya está. Entonces, acá he realizado el corte. Y muchachos, acá, mira, acá, en esta cara, ahí. Para que sea la entrada, pues, muchachos. ¿Ya? Ahí está, los dientecitos del cierre. Para cerrar la entrada se colocará un cierre de contacto que vaya desde el vértice de la carpa hasta la mitad de uno de los lados de la base. Ya está, ahí va a ir el cierre, profe. Entonces vamos a ver, este cierre, ¿ya? De acuerdo a las partes laterales, es el apotema de la pirámide, ¿sí o no? Este es el apotema de la pirámide, profe. Entonces, para ir recordando, porque si no nos vamos a olvidar, profe. Ya está. Profe, y esta línea de acá abajo, esta línea de abajito, ¿se acuerdan? Del centro de la pirámide, del centro de la base hacia el centro de la parte lateral de la pirámide, esto se llama el apotema de la base. El apotema de la base. ¿Ya ves? No, profe, y esto de acá es la altura, profe. Eso es la altura, ¿no es cierto? La altura es h, ¿no? ¿Esto ves, muchachos? Entonces, ya tenemos, profe, y eso de allí, si observas todo, ese es un triángulo rectángulo, profe. ¿Verdad, no, profe? Ese es un triángulo rectángulo. Ya está, tengo el apotema de la base, el apotema de la pirámide y la altura, profe. Y como es perpendicular a la altura, entonces va a formar un triángulo rectángulo. Ya, profe. Entonces, ahora sí, vamos a hacer. Comenzamos entonces. Profe, la altura entonces dice, valía ¿cuánto? 1,20 m, profe, ¿sí o no? Claro, profe. Y el apotema, ¿cuánto valía? Si la diagonal valía 1,80, esto sería 0,9, profe. ¿Ya? 0,9 o 0,90, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya está, profe. Profe, ¿y el valor del apotema en la pirámide, que es el cierre? No sabemos, ¿ya? Entonces vamos a hacer, Pitágoras dice, todo estamos haciendo por Pitágoras nada más, porque son triángulos rectángulos todavía. Pitágoras dice x al cuadrado, ya le voy a llamar x ahí. Al cierre le voy a llamar x al cuadrado es igual a 1,2 al cuadrado más 0,9 al cuadrado. ¿Ya? 1,2 al cuadrado sería 1,44, ¿no? Más 0,9 al cuadrado, 0,81, si mal no me equivoco, 0,9 al cuadrado es 0,81. Ya está, 0,81. Ya está. Vamos a sumar entonces, profe. 1,4, profe, más 0,81 más 1,44, 1,44, profe. Y eso es igual a 225, profe. 225. ¿Ya? Profe, pero está al cuadrado, pero entonces ¿qué hago? Saco la raíz cuadrada, ¿no? X es igual a raíz de 225, raíz cuadrada de 225. Entonces, profe, igual, a ver, 2.25. Raíz cuadrada de 2.25. Ya está, 1,5, profe. 1,5. Entonces, 1,5 metros. Ya está. Profe, entonces, ¿cuánto vale el cierre? El cierre va a medir ¿cuánto? 1,5 metros. ¿No, muchachos? Entonces, eso es lo referente al día 3. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al día 4. Ya, muchachos, vamos a trabajar entonces. Nos toca el día 4. El día 4, la situación número 1, ¿ya? A ver, vamos a hacer. Dice así. Recuerdo que
última actividad aprendimos un poco más sobre los cuerpos geométricos, específicamente sobre la pirámide, acerca de sus elementos, la clase de pirámides, y aplicamos todo este aprendizaje para volvernos más competentes, resolviendo problemas de forma, movimiento y localización que podemos encontrar en la vida cotidiana. Entonces seguimos con el problemita de la carpa, ¿eh? Dice: Daniel y su hermano Luis se les ocurrió la genial idea de acampar en el patio de su casa, pues es su deseo de realizar esta actividad en algunos lugares de nuestro bello Perú. En la actividad anterior se calcularon las medidas de las aristas laterales y de la base. Ahora lo que faltaría es cubrir la parte lateral y la base con una tela. ¿Cuál es el área lateral y el área de la base de la carpa construida por Daniel y Luis? Vamos a hacer, primero vamos a hallar el área lateral, ¿ya, muchachos? Entonces, por acá, mire, préstenme bastante atención, ¿ya? El área lateral, profe, el área lateral. Entonces, para eso, les voy a dar una formulita. El área lateral es igual al perímetro de la base por el apotema, profe, sobre 2. ¿Ya? El apotema, estamos hablando del apotema de la pirámide, ¿no es cierto? El medio de una cara. Ya está. Profe, a ver, ¿qué va a hacer? Mira, escúchame, muchachos, vamos a ver. Entonces necesito hallar el apotema. Entonces trabajo sobre una cara, sobre una sola cara, sobre la cara de mi pirámide. Entonces voy a sacar acá, mira, voy a sacar la cara de mi pirámide, ¿ya? No me va a salir muy exactito, pero ahí vamos. Ya está. Ahí está, profe. Ya está. Profe, este de acá, ¿se acuerdan? Esta hipotenusa de acá, bueno, no es hipotenusa, este lado de acá es 1,5, es la vara, ¿se acuerdan? Este también valía 1,5, profe. Y todo esto de acá valía 0,9, profe. Ah, claro, profe, ¿no? Ah, ya está. Ya, ¿qué más, profe? Vamos a ver. Para el área lateral hay diversas formas, diversas fórmulas, ¿ah? Diversas fórmulas, ¿ya? Voy a emplear esta que es conocida, este con perímetro de la base por el apotema sobre 2. Entonces, profe, ¿qué necesita? Necesito esta altura, profe. Y esa altura, profe, esa altura es mi apotema, o sea, esto de acá es un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces para eso voy a aplicar Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras dice 1,5 al cuadrado es igual a, profe, que la altura sea x, ¿no? No le pongo 8 porque si no me voy a confundir. X al cuadrado, profe, más, profe, falta acá el cateto. Ah, si todo vale 0,9 y esta es la mitad, esto debe ser 0,45, profe. Ahí está, entonces 0,45 elevado al cuadrado, profe. ¿Ya? Entonces desarrollo esto, mi calculadora, mira. Vamos a ver, profe, mi calculadora. ¿Ya, muchachos? Esto ya está. Tendrías 1,5 al cuadrado. ¿Está bien o no? Ah, claro, profe. Menos. ¿Por qué menos, profe? Este 0,45 pasaría al otro lado a restar, Entonces, paréntesis, 0,45 elevado al cuadrado. Cierro mi paréntesis. Igual, profe. ¿Cuánto vale? 2,0475. ¿Está bien? Ahí está, profe. Claro, está bien ahí ya. Entonces acá voy a poner 2,0475 es igual a x al cuadrado. Profe, está al cuadrado, Ah, ¿verdad? ¿No? Entonces debo sacar, ¿qué cosa? La raíz cuadrada, profe. ¿Ya? La raíz cuadrada. Entonces, ¿raíz cuadrada de quién? Raíz cuadrada de, profe, 2,0475. Y eso es igual a, profe, falta. A 1,43. ¿Está bien? 1,43. Vamos a hacer aproximado 1,43, profe. 1,43 es igual a x, profe. Entonces vamos a ver. Me voy a asegurar, no va a ser que me equivoque. Raíz cuadrada de 2,0475 es igual a, Dios mío, ahí está, 1,43, ya está bien, 1,43. Ya está, muchachos. Entonces vamos a hacer, ahora sí, entonces reemplazo mi formulita. Entonces, profe, el área lateral es igual a perímetro de la base, profe. ¿La base cuánto vale? 0,9, ¿sí o no? Como es un hexágono, sería por 6, ¿sí o no? 0,9 por 6, profe. Ya está.
por el apotema que vale 1,43, profe, sobre 2. ¿Ya? Esto de acá es el perímetro de la base, ya muchachos, 6 por 0,9 metros. Entonces, profe, ya esto ya como son decimales, ya muchachos, esto lo hace la calculadora, ¿ve? Entonces, mira, 0,9 por 6 por 1,43 entre 2, profe. Y esto es igual a 3,861. 3,861 metros al cuadrado, ¿no es cierto? Porque es área, ¿ya? 3,861. ¿Ya, muchachos? Entonces, ese es el área, ¿ve? Ya, 861. Ya está. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, el área de la base. Ah, ya, profe, el área de la base, profe. Entonces, escúchame, mira. Ahora, el área de la base, la base es un hexágono, ¿no es cierto? Entonces, hay diversas formas de resolver el hexágono, ¿ya? Y hay diversas fórmulas que emplean, ¿ves? Entonces yo empleo una sencilla, ¿ya? Una de deducción nada más, muchachos. Miren. Ya está. Este es un hexágono, vamos a hacer. Profe, es un hexágono. Lo voy a llevar acá para poder explicárselo, ¿ya? Ahí está, profe. La base es un hexágono. ¿Está bien? Ahí, profe, no hay problema. La base es un hexágono. Ya está. Vamos a hallar el área y la base. Profe, este hexágono, mira, muchachos, mira, ¿qué voy a hacer? Profe, este hexágono dice que su lado vale ¿cuánto? 0,9, ¿no? 0,9. Profe, esto de acá vale 0,9. Claro, es la base, 0,9, pero todo vale 0,9, ¿sí o no? Ya está. Entonces, este hexágono, mira, este hexágono, profe, para que saques la fórmula nada más. Profe, ¿qué está haciendo, profe? Mira, lo estoy dividiendo, profe. Y se ha formado ¿cuántos triángulos? 6 triángulos equiláteros, profe. ¿No? Esa es la característica que tiene el hexágono. El hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Ah, ya, profe, entonces ya le capté la idea. A ver, este es en un problema anterior que les dejé, me acuerdo, y estaban que me preguntaban, ¿ya? Entonces, a ver, acá lo estoy demostrando. Si esto vale 0,9, esto de acá vale 0,9 y esto de acá vale 0,9, profe. Entonces, el área, mira, el área de mi triángulo equilátero, según fórmula, es L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Esa es la fórmula del triángulo equilátero. Ah, ya, profe, entonces, y el área del hexágono sería, o sea, de todo, profe, son 6, ¿ves, sí o no? Allá 6 por ¿cuánto? Por L al cuadrado, 6 por lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, ¿sí o no? Sobre 4. Claro, profe, ¿sí o no? Entonces esto estamos demostrando la fórmula. Allá simplifico, profe, y esto sería 3L al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. ¿Sí o no? Mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2. Entonces, ¿cuánto es el área del hexágono? 3 medios por L al cuadrado por raíz de 3. Más sencillo. Entonces, ahora sí, ya para terminar entonces, profe, reemplazo nada más, ¿ve? Reemplazo. ¿Ven, muchachos? Entonces tenemos tantas formas. Entonces tendrías 3 por L al cuadrado. ¿Cuánto vale L? 0,9, profe. 0,9 al cuadrado. Por raíz de 3. Muchachos, raíz de 3, 1,73. ¿Sí? Para trabajar todos con el mismo resultado. Sobre 2. Raíz de 3, 1,73. Aproximado, ¿eh? Aproximado. Entonces, profe, vamos a ir, pero, profe, ya esos cálculos aritméticos nada más. Primero voy a hacer el cuadrado, ya 0,9 al cuadrado. Ya está, ahora multiplico por 3, profe, por raíz que vale 1,73 y lo divido entre ¿cuánto? Entre 2, profe. Y el área es 210, 195. Ya aproximando, profe, 210. No, profe, no es eso. Aproximando es 2,10.
Entonces 2,10 metros al cuadrado, aproximando. ¿Ya, muchachos? Entonces ahí tenemos el área lateral y el área de la base. Para el área de la base solamente he empleado, ¿qué cosa? El área del triángulo equilátero. Ya, muchachos, entonces tenemos acá la situación número 2, dice: esta semana el papá de Daniel y Luis realizarán las compras quincenales para la semana. Eso lo hacen para no tener que salir todos los días al mercado o la bodega. Él guardará todos los productos en cajas y las pondrá en el patio. El problema es que no hay mucho espacio para dejar la carpa armada y además guardar los productos si no quisiera volver a armarla cada semana. Entonces me piden hallar cuál es el volumen de la carpa. ¿Qué cosa quiere decir? O sea, se va a ir el papá se va a ir a realizar las compras y va a traer sus productos y las va a guardar ahí en la carpa, ¿no es cierto? Entonces para eso desea hallar el volumen, ya la capacidad que tiene la carpa. Entonces para esto, muchachos, mi volumen es igual a, para esto tenemos una formulita, el área de la base por la altura sobre 3, profe, el área de la base, profe, en el problema anterior hemos hallado, me parece, el área de la base, claro, muchachos, ¿ya? Entonces todos estos problemas se relacionan, ¿verdad? Hemos sufrido hallando el área de la base. Profe, entonces me acuerdo, el área de la base es 2,10 metros cuadrados, profe. ¿Y la altura dónde está? Acá está, la altura de la pirámide es 1,2, profe. ¿Ya? Entonces, profe, vamos a reemplazar. Profe, ese problemita es fácil, pues, muchachos. Es que ha sufrido en hallar el área de la base, ¿ve? ¿Ya? Entonces, el área de la base, profe, es 2,10, profe. Por la altura, que la altura vale 1,2, profe, 1,20, ¿se acuerdan o no? Sobre, profe, sobre 3, ¿ve? Entonces el volumen, ya eso lo hace la calculadora, el volumen sería igual a, profe, 2,10 por 1,2, profe. ¿Ya? ¿Entre cuánto? Entre 3, profe. Y el volumen es 0,84, profe. 0,84, ¿qué cosa? Metros cúbicos, profe, porque todos trabajamos en metro, ¿no es cierto? Ya, muchachos, entonces, eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.